los Efesios capítulo 3. Le damos la bienvenida al joven que nos está acompañando. Qué bueno que está aquí. Amén. Efesios capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 21, que es en los textos que nos quedamos la clase pasada. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia con mucho temor, Señor, y temblor, Padre, sabiendo que tu palabra, Señor, será hablada, Padre, y que es necesario que aquellos que predican tu palabra seamos muy diligentes, Señor, en poder atender, leer, escudriñar tu palabra, Señor, para así ser alimentados, Padre, y nutridos por tu palabra. Yo te ruego que me ayudes, Señor, a poder hablarla. Te conozco que necesito la dependencia de ti, Señor. Sin ti entendemos que nada podemos hacer. Gracias te doy por este gran privilegio, Padre, que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la serie Carta de los Efesios. Realmente esta serie, hermano, habla sobre la disciplina y la madurez, amén, de los cristianos, o del llamado que somos nosotros a madurar y a crecer. Este es el tema 9, y como título es comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Y de eso vamos a hablar en estos 8 versículos que vamos a desarrollar el día de hoy, donde ya en este tema 9 ya concluimos con la parte doctrinal, con la teología. Capítulo 1, 2 y 3 es la parte doctrinal, la parte teológica, y ya desde el capítulo 4, 5 y 6 es la parte de la práctica. Amén. ¿Qué hemos visto ahorita? Bueno, hasta el día de hoy vamos a terminar con la doctrina, con la enseñanza, con instrucciones, como si Dios nos dijera: te doy la doctrina, te doy la enseñanza, escrita aquí, amén. La palabra fue inspirada por el Señor, para que nosotros después, en el capítulo 4, 5 y 6, la podamos poner en práctica. Es como si dijera: te doy todo lo necesario, te doy la enseñanza, ahora practica lo que has aprendido. Amén. Casi las cartas así están divididas, la parte teológica y la parte donde somos llamados a poner en práctica, que es lo que más cuesta a veces, ¿verdad, hermano? Poner en práctica lo que hemos aprendido. Y más cuando se trata de las cosas del Señor.
Entonces, en estos versículos, desde el verso 14 al 21, creo que son 8 versículos, Pablo vuelve a reanudar lo que dejó pendiente en el capítulo 3, verso 1. Si usted está ahí con su Biblia, Pablo deja algo pendiente cuando él dice por esta causa, porque ya en el versículo 14 lo vuelve a decir por esta causa. Es como si él en el capítulo 3, verso 1 va a orar por los efesios, pero se detiene un poquito ahí. Muchos eruditos interpretan o comentaristas que hace un paréntesis ahí y dice por esta causa, dice capítulo 3 verso 1, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y hace un paréntesis y empieza a explicar lo que tiene que ver con la dispensación de la gracia. Es decir, Pablo prácticamente, hermano, va a orar por los efesios, ya les dejó saber grandes verdades del evangelio, que nos escogió, que nos llamó, que nos redimió, que nos compró, que nos dio las arras, el Espíritu Santo como garantía de que Él vuelve. Ya expuso de que todo es por gracia, ya expuso que no somos extranjeros sino ciudadanos. Y en el capítulo 3, verso 1 va a hacer una oración cuando dice, por esta causa, yo prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo expone que por predicar a Cristo pasaba grandes aflicciones y entre ellas prisiones. Muchas aflicciones pasaba y entre una de ellas son las prisiones. Recordemos que Pablo en el momento en que escribe esta carta está en una prisión. Mas sin embargo sigue haciendo la obra del Señor. Eso ya lo expusimos la semana pasada. Amén. Pablo va a orar, mas sin embargo se detiene y comienza a exponer lo que es la dispensación de la gracia y lo que tiene que ver la iglesia, porque decíamos la semana pasada, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, sin la iglesia? No podríamos vivir nosotros. Necesitamos la iglesia, necesitamos congregarnos, necesitamos venir como iglesia, como comunidad cristiana, amén, a recibir la palabra, a exaltar al Señor. Pablo expone que nunca tuvo en su mente ni la remota idea de que un día iba a ser ministro de esta gracia. Y yo creo que usted tampoco, hermano, así como yo. Ninguno de nosotros nunca quizá nos imaginamos, hermano, que un día íbamos a ser cristianos, íbamos a hacer aleluya. ¿Cuántos aleluyas? Amén. Bueno. ¿Eres aleluya? Amén, soy aleluya. Amén, soy aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Amén, ¿verdad? Pablo, hermano, nunca se imaginó, ni pasó por su mente, porque recordemos lo que él era, ¿verdad? Un fariseo, pero nunca se imaginó que iba a ser ministro de esta gracia, y lo dice en el verso 8 del capítulo 3. Estoy tratando de conectar los siguientes versos con el tema de hoy, amén. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Expusimos lo que significa la palabra inescrutable, una palabra griega que quiere decir infinita e incomprensible misericordia, porque realmente, hermano, es incomprensible la misericordia de Dios. Es incomprensible la gracia de Dios. ¿Cómo siendo nosotros lo que fuimos y lo que somos, todavía el Señor sigue extendiendo su brazo de misericordia? ¿Cómo en ocasiones le fallamos al Señor y todavía el Señor sigue siendo fiel? Como era lo que éramos, hermano, éramos bien tremendos, ¿sí o no? Y todavía el Señor nos sacó de ahí, nos compró, nos salvó, amado hermano, y nos dio una nueva vida en Cristo. Pablo dice ahí las inescrutables. Recordemos quién era Pablo, un perseguidor de la iglesia. Por eso él nunca en su mente le pasó ser un ministro del evangelio, porque él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos por mano de soldados. Amén. Hasta que él pudo experimentar esa gracia. Y qué hermoso, hermano, es sentirse perdonado por Dios, sentir esa paz, ese gozo incomparable, amén.
Pablo termina diciendo en el verso 2 y 13, pidiéndoles que no desmayen, ¿verdad? Que no desmayen, para después reanudar la oración. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 3, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, mira lo que dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que en base a todo lo que Dios nos ha dado, porque vemos, hermano, un Dios dador, vemos a un Dios que por medio de Cristo nos dio salvación, nos dio su Espíritu Santo, nos dio acceso a su presencia, algo que no teníamos, nos dio una congregación, nos dio su palabra. El apóstol Pablo dice, por lo tanto no desmayen, porque Dios les ha dado todo lo necesario para que no desmayen. Dice, por lo cual pido que no desmayen, que no se desalienten, que no se cansen, que no se acobarden, que no retrocedan, que no dejen de amar a Dios y a su obra. Yo no sé si alguien ha dicho, Señor, ya no puedo más porque me están persiguiendo por causa del Evangelio. ¿Alguno ha dicho de aquí eso, hermano? Señor, ya no puedo más porque la otra vez fui a predicar y me agarraron con 20 azotes, Señor. ¿Alguien ha pasado por eso? Señor, ya no puedo más, es que fíjese que el hermano no me saludó. Eso es falta de crecimiento, hermano. El apóstol Pablo dice, no desmayen. La palabra pido, mire lo que dice a él. Dice, verso 13 del capítulo 3, por lo cual pido. Es una palabra, es un verbo, es pedir, que en realidad es una demanda, como requiriendo, como una orden tipo militar. Es lo que él está pidiendo, como una orden tipo militar, como decir, no se desalienten, no se cansen. ¿Por qué Pablo pide esto? Porque sabe, hermano, que Dios ya nos dio todo lo necesario espiritualmente para no abandonar la fe. Hermano, Dios nos ha dado todo lo necesario, todo, para no abandonar la fe. El autor de Hebreos, cuando le dice, pero nosotros no somos como los que retroceden. Esa es una afirmación, Está diciendo, nosotros no somos así. Una afirmación. Cuando el autor de Hebreos está exponiendo en esa parte de la palabra a los que se habían desanimado, porque entendemos en ocasiones, hermanos, que te puede llegar a desanimar, pero no somos de los que retroceden. Y esa es una afirmación que está dando el autor de Hebreos. Como decir, nosotros los que hemos nacido de nuevo no somos así. Nosotros no somos como los que retroceden. Lo mismo está diciendo Pablo aquí, por lo cual pido una orden tipo militar, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Alguien se siente que desmayar, hermano? ¿Alguien se ha sentido así? Si se siente así, hermano, al ratito oramos por usted. Ahora, ¿qué va a poner Pablo desde el verso 14 hasta el verso 21? Va a reanudar la oración que había interrumpido un poco para explicar lo que es la dispensación de la gracia. Recordemos que explicó que en esta dispensación Dios creó la iglesia. Y repito, ¿qué haríamos sin la iglesia, sin reunirnos? Somos iglesia cuando nos reunimos, porque significa comunidad cristiana. Ahí somos iglesia cuando nos reunimos. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo desde el verso 14 hasta el verso 21? Va a reanudar la oración. A reanudar la oración. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí? Dice, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo ora y más adelante lo va a nombrar. El por qué va a estar orando, o el por qué él ora, o el por qué él eleva una oración.
Mas sin embargo, aquí vemos, hermano, una de las mejores formas de orar. La mejor postura de orar es de rodillas. Ahora, usted puede orar parado y está bien, no pasa nada. Se puede orar parado, usted puede orar acostado, usted puede orar cuando maneja, ¿qué es orar? Hablar con Dios, ¿ok? Usted puede orar cuando va manejando, usted puede orar cuando va a comer, usted puede estar trabajando y estar hablando con Dios, estar hablando con el Señor, está bien, pero la mejor posición es de rodillas, porque no hay distracciones ahí. Porque a veces uno está orando caminando, ¿verdad? Señor, y Señor, y Señor, y se distrae uno, ¿verdad? Está orando uno caminando y para allá, y te pido, y llegó el hermano, y Señor, y yo te pido, y llegó tarde el hermano, de rodillas. Esto yo lo he dicho anteriormente, en el tiempo de los reyes, cuando había reyes, cuando un súbdito entraba, mire bien, entraba con la cabeza agachada, y a la hora de estar delante del rey tenía que doblar las rodillas y pedir con mucha reverencia la petición. Si este súbdito levantaba la cabeza, era digno de muerte. No podía levantar la cabeza hasta que le permitieran. Eso era en el tiempo cuando había reyes, literales. ¿Qué está diciendo Pablo? Que constantemente se humillaba delante de Dios, mostraba rendición y lo hacía de rodillas. Pablo, cuando dice por esta causa doblo mis rodillas, cita Primera de Reyes capítulo 8 versículo 54. Se lo leo. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y parece ser que tardó un poco orando Salomón. También en Hechos capítulo 7 versículo 60, seguramente Pablo recordaba eso. Cuando Esteban fue apedreado a los pies, ¿cómo se llamaba antes Pablo? Saulo. Y estaba de rodillas, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pablo seguramente se acordaba de este suceso. También en el Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, Lucas 22:41 dice, y se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por esta causa doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas. A pesar de que la mejor postura es de rodillas, también tiene que ver con una postura de corazón. Se dice que unos teólogos, los teólogos, ¿verdad? Se dice que unos teólogos estaban discutiendo entre ellos, porque a veces los teólogos se pueden a discutir, hermano. Estaban discutiendo cuál era la mejor forma de orar, o cuál era la mejor postura, o cuál era la mejor oración, o la mejor forma de orar. Uno decía, no, pues yo creo que de pie es la mejor forma de orar. Otros decían de rodilla, otros decían caminando. Y mientras estos teólogos discutían cuál era la mejor forma de orar, por ahí andaba una persona que estaba arreglando unos cables de luz, y esta persona se subía a postes y les dijo, les interrumpo un poco. Les dijo, para mí la mejor forma de orar fue cuando un día me subí a un poste alto, y se me cayó la escalera y quedé en el aire, y fue una oración con mucha sinceridad. Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor postura a la hora de orar? Cuando hay mucha sinceridad. Cuando hay mucha sinceridad. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira a quién acude, hermano. Ante el Padre. Estás atravesando una necesidad, acude al Padre, acude a Él.
Dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 15, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. La palabra de quien toma tiene que ver de quien procede. ¿Qué estás poniendo, Pablo? Estás poniendo la autoridad de Dios en los cielos, en la tierra. Él es el creador de todo, el hacedor de todo, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenecen a Él. El apóstol Pablo, con una seguridad, hermano, va ante el Padre. Antes no podía, antes se nos era imposible, había una distancia muy grande, pero esa distancia se ha cortado por medio de Cristo, pero ahora dice, ahora yo puedo orar ante el Padre. Y eso lo tenemos, hermano, tú y yo. Podemos acudir a ese trono de la gracia. No hay mejor evento. No hay mejor evento, hermano. El mejor evento de un cristiano no es ir a un concierto cristiano, sino ir a la recámara solos tú y el Padre. Ese es el mejor evento que puedas tener tú. Es la mejor cita. Verso 16. Mire lo que dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y mire la petición. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. La palabra dar es una palabra griega que significa conceder de una manera prolongada e inagotable. Es decir, pasen 5 años, hermano, pasen 10 años, pasen 20 años, pasen 30 años, han pasado más de 2000 años y Dios sigue dando de su gracia. Dios sigue dando de su gracia. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mientras el hombre exterior se va desgastando por las pruebas, por las dificultades, por las enfermedades, porque de una manera natural, hermano, nos vamos envejeciendo. El apóstol Pablo dice, el interior se tiene que ir fortaleciendo. Porque es una realidad, hermano, que el exterior se va desgastando. El interior, Pablo ora para que el hombre interior, Pablo ora para que la iglesia sea fortalecida de una manera prolongada. De una manera prolongada. Y dice, por su espíritu. Estamos orando constantemente para que el Señor fortaleciera la iglesia, fortaleciera la vida espiritual de los efesios. ¿Cómo podemos recibir esa fortaleza? Orando, leyendo la palabra, congregándonos. Amén, hermanos. Amén. Cuando nosotros oramos, leemos la palabra, nos congregamos constantemente, venimos a la iglesia constantemente, hermano, de una manera muy natural, Dios empieza a fortalecer nuestra vida. Empieza a fortalecer nuestra vida. Dice, el ser fortalecido con poder del hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Pero mire para qué, verso 17. ¿Lo tiene ahí? Dice, para que habite. Mire cómo dice, Él está orando por eso. Que seamos fortalecidos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, esta palabra para que habite es una palabra griega, hermano, que tiene que ver con tener un invitado en tu casa como si él fuera el dueño. Por ejemplo, imagínese que alguien venga a su casa y viva con usted y le diga, ahora yo voy a ser el dueño de esta casa. ¿Qué cree que cambiaría en su casa? Imagínense que Jesús viniera. Es un ejemplo,
y le dijera, yo voy a vivir en tu casa a partir de hoy, ¿qué cree que cambiaría en su casa? ¿Qué cree, hermano? Esto no me gusta, vamos a sacar todo esto que está aquí, la basura, afuera. ¿Qué dice Pablo? Para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde, hermanos? En vuestros corazones. La pregunta es, ¿habita Cristo en nuestros corazones? Otra pregunta, ¿qué sacaría Cristo de nuestros corazones? ¿Qué sacaría? Pablo está orando para que Cristo habite. Pero si ya Cristo está en nuestros corazones. Pero él está orando para que Él sea el dueño, el Señor. Porque esa es la pregunta. ¿Qué sacaría Cristo de nuestros corazones? Sin embargo, Pablo ora para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, con el único fin de que seamos, dice ahí, arraigados y cimentados en amor. Aquí tiene el texto, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire el por qué Pablo ora. Para que Cristo habite, viva en nuestros corazones y seamos arraigados y cimentados en amor. Pablo expone una figura cuando usa la palabra arraigados, una figura como de un árbol que echa raíces. Un árbol que echa raíces. También cuando usa la palabra cimentados, usa otra figura de una construcción sólida. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si no estamos arraigados y cimentados en amor, si no está eso en nosotros, vamos a decaer. Vamos a decaer. Porque es tan fácil, hermano, en ocasiones agarrar rencores, cosas en los corazones. Muy difícil dar fruto. Por eso está orando para que habite, para que viva en nuestros corazones y esté arraigado y su amor esté arraigado en nosotros y cimentado también. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Verso 18, miren lo que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Dice todos los santos, todos. No hay división, todos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mira lo que está diciendo Pablo. Para que seas plenamente capaces de comprender todos los santos, tú y yo, hermanos de otras congregaciones, que comprendamos esto. ¿Qué quiere Pablo? Que comprendamos todos los santos, precisamente esto. ¿Cuál es la anchura? La anchura del amor de Dios, la altura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. Pero ¿qué es la anchura del amor de Dios? ¿Qué quiere decir la anchura? Esto habla de que todos, esto habla de ancho, hermano. De ancho, esto habla de que todos, tanto judíos como gentiles, cabemos en el amor de Dios. Es que ese hermano no me cae, todos cabemos en el amor de Dios. Es que esa hermana no me cae, todos cabemos en el amor de Dios. Es que ese hermano me ve feo, todos cabemos en el amor de Dios. Para que comprendamos todos los santos. Está hablando de algo, hermano, de una anchura donde nos abraza a todos el amor de Dios. Estoy diciendo la longitud del amor de Dios. Dice, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud. Esto habla de largo. Esto habla de que alcanza a cualquiera, de que no puedes huir. ¿Alguien ha querido huir de Dios, hermano? ¿Alguien ha querido huir de Dios? No vas a poder.
No vas a poder. Para que lleguen a comprender, dice el apóstol Pablo, la anchura, la longitud. Habla de largo. Habla de que te alcanza. Si Dios tiene un plan contigo, no vas a poder huir. No vas a poder huir. Por más que huyas, no vas a poder huir del amor de Dios. Dice la profundidad. Estoy diciendo ahí, ¿verdad? Para que comprendamos la profundidad. ¿De qué habla cuando dice la profundidad? Esto habla de que estábamos hundidos como en un agujero profundo, muertos en delitos y pecados, pero a su amor es tan profundo que nos sacó, hermano, de ese agujero. Nos sacó. Profundidad habla de que el amor de Dios te saca de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, de la desesperanza. Y por último dice, seas capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice la altura? Que Él te lleva a su presencia. Te lleva a su presencia. Te lleva a Dios. Que Dios es tan grande e inalcanzable para nosotros que Él hizo que llegáramos a su presencia por medio de Cristo. Verso 18 dice, y seas capaces y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo. Aquí la palabra conocer se traduce como de experimentar el amor de Cristo. De vivir el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede, dice ahí, a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, hermano, ora para que la iglesia sean fortalecidos, para que habite, viva en nuestros corazones, para que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. ¿Quiere que comprendamos eso? Amén. Amén. Pablo ora para que sean llenos de toda plenitud. Pablo pide cosas, hermano, que tú y yo no podemos hacer con nuestras fuerzas. No lo podemos hacer, necesitamos al Espíritu Santo. El texto 18 y 19 le llaman un auristo. ¿Qué es un auristo? Algo que permanece, algo que Dios sigue dando, algo indefinido, algo que lo encontramos en el tiempo presente. Dios todavía sigue salvando, sigue llenando, sigue sanando, sigue restaurando. Todavía. Pablo quiere que comprendan todos los santos. Todos. Tú y yo, hermano. Con aquel hermano que quizá tuviste una diferencia. Que comprendamos todos los santos. Que todos cabemos en el amor de Dios. Estamos en una naturaleza caída. Va a haber diferencias, pero quiere que comprendamos todo esto. Verso 19 dice, y a fin de conocer el amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y termina dando una alabanza al Señor. A Él sea gloria, ¿en dónde, hermano? En la iglesia.
en la iglesia. La iglesia está para darle gloria a Dios, hermano. No a los hombres, no a los ministerios. Gloria a Dios. Para eso está la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Van a decir la palabra que hoy aprendieron, ¿amén? Amén. Hay unos que apenas, que no. Vamos a ver si lo hacen, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Lámpara a mis pies